El Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor, deseando que el Dios de paz y amor colme su vida de bendiciones y que Él sustente cada día sus vidas. Nuevamente quisiera compartirles una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 7 en adelante. Vamos a leer ahí algunos versículos, deseando que esta porción de la palabra de Dios sea de mucha bendición para usted y que les ayude y que nos ayude a poder seguir adelante con la esperanza viva en nuestro corazón. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amados hermanos, un pasaje muy hermoso que, como lo es toda la palabra del Señor, que nos lleva a reflexionar en tres cosas importantes: en la paciencia, la oración y la venida del Señor. Tres actitudes que debiéramos tener latentes en nuestra vida como hijos de Dios, porque como hijos de Dios debemos estar en oración, y la oración nos lleva a la paciencia y a esperar, fervientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Santiago es un libro hermoso, como le decía. Si usted puede leerlo completo, léalo y escudriñelo y se va a dar cuenta que hay algo hermoso ahí y de bendición para nosotros como hijos de Dios. Lo primero que nos habla, como le decía, de estas tres actitudes que debemos tener como hijos de Dios: oración, paciencia y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podríamos decir de la paciencia? La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la constancia valerosa que se opone al mal y que, a pesar de lo que sufra, no se deja dominar por el mal. Es lo primero que podríamos definir paciencia, ¿cierto? Que es una actitud importante que debemos tener como hijos de Dios. Es algo constante, una constancia valerosa, como leía, que nos lleva a estar de pie a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. No nos quita, ¿cierto?, el poder seguir adelante esperando a nuestro Señor Jesucristo. También como decía, la oración, otra actitud importante que debe haber en nosotros, una actitud de oración, porque con la oración nos lleva a que podamos tener la actitud de paciencia, ¿cierto? Y la oración también nos lleva a estar pendiente y velando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y la oración es la acción de comunicarse con Dios. O sea, es algo que debemos realizar, ya sea para dar gracias, para hacer una petición, para expresar nuestro pensar, ¿cierto? Y buscar la guía y dirección de nuestro Señor. Porque si no tenemos paciencia y no hay oración en nuestra vida, créame que vamos a cometer muchos errores y quizás nuestro pensar, nuestra vida se va a ir desviando de lo que Dios quiere realmente para nosotros. Y el pasaje que hemos leído nos lleva a reflexionar en eso. Nos lleva a reflexionar mucho primeramente en la paciencia. Y debe ser importante, hermano, porque la palabra la encontramos 5 veces, ¿cierto?, escrita en lo que hemos leído. Y es algo importante, es algo que si está puesto ahí es porque es una enseñanza importante para nosotros como hijos de Dios. Y nos da, por ejemplo, un claro ejemplo del labrador. Los primeros versículos nos hablan de eso, nos dice: mirad
Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Bueno, yo no soy no sé mucho de la agricultura, pero sí sabemos que el agricultor, para poder cosechar el alimento, tiene que esperar un tiempo. Primeramente debe preparar la tierra, también luego debe plantar la semilla, luego debe esperar la lluvia o el agua para poder regar, ¿cierto?, los campos, para que la semilla empiece a crecer y entregar el fruto que él necesita para cosechar luego, para poder subsistir. Y esto no es de un día para otro. No es que usted va a plantar y al otro día va a crecer esto, sino que lleva un tiempo. El labrador tiene esa paciencia, por eso nos da el ejemplo el libro de Santiago de un labrador, de la paciencia que tienen estos hombres para poder, ¿cierto?, esperar el fruto para subsistir en la vida diaria. Por eso nos lleva a reflexionar en eso, que debemos tener la paciencia de un labrador, ¿cierto?, de un hombre, de un trabajador de la tierra. Y nos lleva a reflexionar en eso, que del momento en que nosotros creímos, ¿cierto?, y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esperamos y con ansia, ¿cierto?, con una esperanza viva en nuestro corazón de ya poder estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Hemos esperado mucho tiempo, sí, pero ya vemos, ¿cierto?, que el tiempo se ha cortado y que debemos seguir pacientemente esperando, como dice aquí el libro de Santiago, la venida del Señor, porque está cerca, amados hermanos. No es algo, una frase cliché, no es algo que, pucha, otra vez me están diciendo que Cristo viene, pero amados hermanos, es la esperanza que nos lleva a pensar que de un momento a otro nos iremos con el Señor. Y debemos esperar pacientemente en oración, ¿cierto? La oración nos va a ayudar a esperar pacientemente ese momento glorioso, que está muy cerca, muy cerca. Cada segundo que pasa estamos más cerca de ese día. Y aunque nos digan, ustedes todavía siguen esperando, sigamos esperando, hermanos, sigamos esperando, porque ese día está más pronto que nunca, amados hermanos. Y como le decía, el pasaje nos lleva a reflexionar en eso. Nos da el ejemplo del labrador y nos recalca que debemos esperar, ¿cierto?, con paciencia la venida del Señor. Como dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Ya? Nos lleva a mantener, ¿cierto?, que nos exhorta a mantener viva nuestra fe, viva la esperanza en Dios, y a pesar de todo lo que estemos viviendo, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, debemos resistir y perseverar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje hace énfasis a que la venida del Señor está cerca, y nos invita, ¿cierto?, nos exhorta a tener la actitud de paciencia, oración y esperanza. A eso nos está exhortando la palabra del Señor. Por eso pone el énfasis en que la venida del Señor está cerca y no debemos dejarnos dominar por cosas vanas. Por eso dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea que las preocupaciones de esta tierra no deben apartarnos de esa esperanza que hay en nuestro corazón. Debemos seguir pacientemente orando, clamando al Señor y esperando ese día glorioso. Como cristianos debemos vivir por fe. ¿Se acuerdan que anteriormente compartíamos el libro de Habacuc? En el capítulo 2 nos decía que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe del justo su fe no debe de caer. Aunque veamos, ¿cierto?, que el mundo se cae a pedazos, ¿cierto?, debemos seguir pacientemente esperando que la esperanza, ¿cierto?, la esperanza viva en nuestro corazón debe seguir, ¿cierto?, esperando ese día glorioso que Cristo vendrá por cada uno de nosotros. Y no debemos vivir como si Cristo nunca fuera a volver, amados hermanos. Es triste ver a veces a personas que viven de esa forma, que viven como que si Cristo no fuera a volver nunca, como que tienen por tardanza, como dice, ¿cierto?, una alabanza,
que tienen por tardanza la venida del Señor. Y no es así, hermanos. La venida del Señor está muy cerca, muy cerca. No nos imaginamos cuán cerca está, hermanos. Solamente debemos seguir pacientemente esperando, orando, porque en cualquier momento Cristo viene por usted y por mí. Por eso nos vuelve a recalcar y que debemos esperar pacientemente, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Como dice aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Imagínense si los profetas no hubieran tenido paciencia para entregar el mensaje de nuestro Señor, de Dios, que tenía para el pueblo de Israel. Por eso nos dice que debemos tomar esos ejemplos, porque están estipulados ahí, quedaron impresos ahí para que nosotros podamos tomarlos y seguir esos ejemplos importantes que Dios dejó para nosotros. También el versículo 11 nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. También nos da el ejemplo, amados hermanos, de Job, un hombre de Dios que, a pesar de todo lo que él vivió, perdió todas sus cosas, perdió a sus hijos, sus bienes, ¿cierto? Sufrió enfermedad, y a pesar de todo eso, él siguió pacientemente esperando la recompensa de Dios. Él dijo en una declaración maravillosa: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, él tenía su mirada puesta en lo que Dios podía entregarle, a pesar de todo lo que él sufrió, a pesar de todo lo que vivió en su vida. Él esperó pacientemente la bendición de Dios. Y al final él fue recompensado. Vemos en el capítulo 42, versículo 10, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, al final de toda la aflicción que él sufrió, de todo lo que vivió, recibió la recompensa, ¿cierto?, de la paciencia y de la oración que él tuvo. Él nunca renegó de Dios, sino que al contrario, afirmó, ¿cierto?, su esperanza y su fe en Dios. Y por eso aquí el pasaje nos lleva a reflexionar en eso, que primeramente que tengamos paciencia, que estemos en oración y que estemos en la actitud de esperar la venida del Señor. Que nuestra vida no refleje otra cosa, sino que refleje que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que Dios les bendiga mucho, y espero que yo primeramente, que usted, que todos estemos en esas tres actitudes: en oración, en paciencia y esperando la venida del Señor. Y aquel que todavía no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo, porque muy pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. Ese día está más pronto que nunca. Así que, amados hermanos, les motivo y como decía la palabra, nos exhorta a estar en esas tres actitudes: en oración, paciencia y esperando la venida del Señor. Que Dios les bendiga mucho y reciban paz y provisión de nuestro Señor Jesucristo. Amén.